Ahora sí, pongamos la radiografía y nos metemos un poquito a los dientes. En esta radiografía solamente aparece un 8. Los otros, creo que tras bambalinas habíamos dicho que no existieron los 8. No sé si el doctor José Fernando nos puede ratificar este dato. No, 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 No no, no, existieron, no no se existieron formaron. los 8. No, señor. Entonces, todos los 8 normalmente tienen una información de, primero, abusos, que lo acabas de mencionar. Segundo, lo más seguro es que en la familia hubo alguien metido en el sacerdocio y pueden ser curas o monjas, ¿sí? O militares o personas muy autoritarias, demasiado dominantes. El padre fue Incluso, seminarista ok, toda la vida. los dientes son demasiado chismosos, como siempre digo. Esto yo cada que oigo eso me quedo aterrado. Sí. Entonces es el resumen de incluso toda esta boca de qué está hablando, de un sufrimiento, puede ser del árbol genealógico de una cantidad de memorias, incluso el 27 tiene una forma muy característica que describe el doctor Christian Beyer y son memorias de abortos. Entonces en esas memorias de abortos eh, pueden ser simplemente memorias o que el paciente en algún momento estuvo con alguna mujer y ella terminó abortando y de pronto él ni siquiera sabe. Puede ser. No tenemos datos de otros municipios, como digo yo. Y tenemos el central, el 21, con una fractura hacia el ángulo mesial. ¿Y ahí hay carillas o son resinas o son qué, doctor? ¿Qué le vio al No, paciente usted? no Son tiene resinas. carillas. El paciente, sí, son resinas, el paciente no tiene carillas. Ok. Pero realmente esta no es una boca de una persona completamente feliz. En algunos de los cursos lo habíamos mencionado, que la gente dice, no, es que es súper feliz, es alegre, es de mucho ánimo, de muchas cosas, pero los dientes están representando un dolor, digamos, del alma bastante fuerte, porque encontramos pues pérdidas de dientes, pérdida de ósea horizontal, como decía el doctor Navarrete, y todo esto lo que nos habla es que esta persona se trata bastante fuerte, ¿sí? O sea, el diálogo Se da interno que duro, tiene se da látigo. Y se da duro, se flagela todos los días, tiene un sufrimiento, una desvalorización y permanente. una baja autoestima a pesar de que las cosas le salgan bien. Mire que Se nos fue, doctor. se manifiesta. Y en el cuadrante 3, la pérdida del 36 y del 37 y la pérdida ósea, con ese giro hacia la rama, está mostrando sufrimiento. Y sobre todo en el tema del femenino del paciente, en su Sí, relación con su mamá y con sus mujeres. Con con sus sus mujeres mujeres, y cuando con su digo sus parte mujeres, femenina. con su parte femenina, cuando digo sus mujeres es su esposa, sus hijas, su hija, sus mujeres y la parte femenina del paciente. Y hay algo bien interesante, es que falta el, sí falta, sí, falta el 14, y ese es el Eso iba desamor a de padre. preguntar. Sí. Y tiene muchas obturaciones, y bueno, las endodoncias prácticamente están Ese en el 4, espejo. ese 14 fue extraído para ortodoncia. Sí, pero mira que al lado Con, izquierdo no. Es, con fines ortodóncicos, pero en cambio el 24 sigue ahí. Sí, sí, ahí. Sí. O sea que puede haber una desviación de la línea media. sí. Y mire cómo, Y las endodoncias a ambos lados, pues sí hablan también de un conflicto con las familias. Esto ya no es ni siquiera con los padres, sino con las familias de sus padres. Entonces debe ser una persona que es ligeramente apático a las relaciones con sus familias y yo diría que es protocolario con las fechas familiares obligadas, pero no es de mucha compinchería con las familias. ¿Hay algún dato de eso, Doc?
Sí, mira que de eso hablábamos nosotros y él decía, cuando me necesitan estoy, cuando me Claro, pero necesitan estoy, pero no es el más Pero no estuvo. abierto para estar con ellos. no es el alma de la Permanentemente, fiesta familiar. no. Oiga, Dejó de serlo. Cuando ¿Ah? me necesitan estoy, pero yo no estoy. Pero Claro, sí. y además, ¿desde qué posición es ese? Desde cuando me necesitan estoy, ¿es desde la superioridad, desde la vulnerabilidad o desde que está seguro que no lo van a necesitar y no lo van a llamar? Doctor José Fernando, ¿y el paciente ha pensado en hacer rehabilitación oral en el cuadrante 3 para reemplazar esos molares perdidos? Eso me preguntaba el doctor Acevedo ahora extra programa, antes de que iniciáramos el programa. Y Y por ahora no tiene ganas. estoy tratando de convencer al paciente, pero el paciente no se motiva todavía a hacerse la rehabilitación. Y no Pero se lo va a digamos, hacer hasta si, que... Y pienso que el paciente no se lo va a hacer hasta que no resuelva el problema del femenino de su ser. claro. Y más que resolverlo es permitirse o darse el permiso de tener un femenino. Porque los hombres somos muy dados, y sobre todo en estas latitudes, como dicen algunos en este platanal, a que el macho, mero macho, pues no se puede aceptar tener un femenino, y todos tenemos que ser como el yin y el yang, equilibrados en nuestro masculino y en nuestro femenino. Y esta parte es interesante cuando pregunté en qué puesto estaba, que es el puesto número 3 en biología, cuando una pareja decide tener crías, y vamos a hablar en términos biológicos para no machistas, cuando decide tener crías siempre debe ser macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Aquí digamos que en la posición está adecuada, pero me atrevería a decir que el segundo o la segunda, ¿fue segundo hombre o segundo mujer, doctor? Tercer hombre. No, la persona que estamos revisando sería tercer hombre que está bien ubicado. Pero segundo, ¿fue hombre o fue mujer de esa familia? Los 3 primeros hijos todos fueron hombres. Entonces, para este tercero, es probable que haya una competencia grande con el primero, incluso con el segundo. Y hubo un favoritismo del padre por alguno de esos dos. Y me atrevería a decir que fue más por el segundo que por el primero. Y entonces este tercero entra en competencia porque la biología nos dice, el primero debe ser macho porque es el que aprende junto con el padre a cazar. Esto es súper biológico y súper prehistórico. Pero mira, Entonces el que sale de la casa... Con sí. respecto a lo que estás hablando, perdón, el mismo paciente manifiesta que su segundo hermano es el que ven como la autoridad de la casa. Entonces ahí hay un punto donde hubo un desplazamiento de ubicación. Claro. Porque si el primero no ejerce como primogénito, que es el que, como les iba a explicar, el que debe salir con el papá a cazar y a ser proveedor, la segunda debe ser mujer porque se queda con la mamá a aprender a administrar, y el tercero se va con el padre y con el primero por si alguno de esos dos lo mata el mamut en la cacería. El contexto actual sería, es el que tiene que salir a trabajar, a ganarse el sustento y llevarlo a la casa, que ese es como el prototipo biológico que nos han vendido, que ahora han demostrado que ya incluso las mujeres también eran cazadoras, entonces hay que reevaluarlo un poco, pero esa es una parte interesante, donde si el segundo es el que se ve como primogénito, ahí desplazaron al primero y desapareció, y entonces este tercero termina siendo un segundo en autoridad, Tiene ¿no? una frustración. Y tiene una Entonces, frustración. exacto, Tiene una porque frustración. debería ser más femenino y no lo acepta. Claro. Esa Hay una una, y la otra. hay ¿sí? un epicerito por ahí o un teclado o algo que está sonando. En este no. ¿Ya? No sé. Sí, ya.
No, es que viene a veces como un lapicerito, como si el clic, 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 o algo así. Entonces, ahí lo más probable es que esa parte femenina en conflicto del personaje sea por ese desplazamiento de autoridades que hubo entre los hermanos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué se hizo el primero? ¿Qué papel tiene en esa familia? Porque eso es trascendental para este tercero. Ese primero, ¿qué lugar realmente está ocupando en la familia? ¿Existe, falleció, se enfermó, se fue y se separó de toda la familia? ¿O cómo Y funciona? fíjate que hay una frustración de no ser el heredero del clan que genera la pérdida ósea de tipo horizontal también desde el punto de vista transgeneracional. Y mire Exacto. cómo la presencia de esa cordal en la rama tiene que ver también con los secretos de la familia, en el lado de la madre. Hay un secreto en la familia de la madre bien especial. Pero el paciente no manifiesta, en su examen, que fue como de 2 horas, no manifestó nada de secreto familiar ni nada de eso. Pero sí, y esa rama ascendente comprometida con esa cordal es distonía neurovegetativa, es fatiga, temor, angustia, ¿no? Que es uno de los síntomas que está presentando el paciente. Claro. Y es la única cordal que tiene, porque hay agenesia congénita. Además que tiene, y está súper afectada, pues tiene endodoncia. De hecho, esa endodoncia está destapada, o sea que no, hay que volverla a hacer. Si pensáramos hacer algo de rehabilitación en esa parte, o si no pensar en implantes o... Eso es lo que estamos analizando con ese paciente. Si realmente se va a rehabilitar esa cordal que está en rama ascendente produciendo todos esos problemas, o si se van a colocar 2 implantes y el próximo paso es enviar a tomografía. Porque eso que siempre nos han hablado ustedes en el concepto de la biodescodificación es que si eso no se soluciona es un problema no resuelto. Claro, está permanentemente abierto y digamos, ya hablando desde la rehabilitación, ese no es un buen pilar para hacer una rehabilitación. No tiene la dirección, no tiene, y el terreno está muy afectado. Si el terreno no se limpia, el implante o los implantes pueden fracasar. ¿Le hicieron testeo al paciente para ver si acepta los implantes, doctor? No, todavía apenas se está haciendo ese proceso. Bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis para los que nos están escuchando. Y es, se han dado cuenta toda la información que puede salir de unas simples preguntas y de una radiografía. Esta información, en mi caso, prefiero como anotarla, tenerla, no necesariamente decírsela completamente al paciente en una primera cita. Porque como ven es, primero, mucha información. Y segundo, no sabemos el paciente. Aquí pues tenemos un paciente ausente con una excelente información que recopiló el doctor José Fernando, pero es un paciente que no sabemos hasta qué punto puede asimilar toda esta información que estamos dando. Entonces, a veces en estas primeras citas recogemos la información, pero tenemos que ser bastante prudentes y eso es lo que enseñamos en nuestros cursos, precisamente a mirar. Y por eso en algún momento preguntaba, ¿qué sintomatología hay? Porque nos vamos yendo desde lo que siente el paciente, desde lo que está presentando el paciente, para poder ir profundizando e ir liberando todas estas informaciones que, como se han dado cuenta, pues es mucho y es muy denso y a veces no estamos preparados, como digo yo, para un batacazo de estos, porque es demasiada información. Exacto. No y hay que tener en cuenta las palabras de la novena de Aguinaldos cuando se hace biodescodificación. La prudencia y es la prudencia que hace verdaderos sabios. Sí. Y consultarle al paciente hasta dónde va a permitir que lleguemos. Y mire lo importante que es el tema de la primera consulta que habla el doctor Acevedo. Una primera consulta en biodescodificación dental lleva por lo menos 2 horas. Normalmente son 3 horas la primera consulta. Y tercero, que quiero decir, el terapeuta es un armador
un relacionista que arma un puzzle, un rompecabezas. Pero Una mire historia. toda la información que se puede Sí. obtener analizando detallada y pormenorizadamente cada cosa que hay en los dientes. Los dientes hablan. Lo que los dientes dicen de los hombres. Es increíble cómo conozco terapeutas, médicos, psicólogos que han encontrado en el diagnóstico, en la lectura, en la interpretación de las improntas que dejan las emociones y el origen psicoemocional de las patologías en los dientes. Es muy interesante. Otra Miren cosa es algo. que si usted aprecia también el ángulo goníaco, hay Sí. una exostosis bilateral del ángulo goníaco, lo que puede pensarse en que pudo haber habido un poco de vergüenza por parte de la madre al quedar embarazada por algún motivo. Puede Claro, ser y no un hijo de la eso es vergüenza. parte, claro, y digamos aquí en el proyecto Sentido, cuando hablamos que era el tercero, y viene a ser un tercero, ¿y con qué diferencia de edad fue con el segundo, doctor, sabes? Nuestra 2 años. 2 años. ¿Y en qué contexto económico, amoroso, social estaba esa pareja cuando tuvo este tercer hijo? Porque todas las condiciones son diferentes. Cada hijo nace en un contexto y en una pareja completamente diferente si sean los mismos padres. Siempre se recalcó mucho y en eso se tiene en cuenta, el factor económico nunca fue problema. El problema siempre en la pareja era que era un padre violento. Ok. No Entonces, era el digamos, padre abusador que uno conoce, sino un padre violento, el padre que llega a la casa y le da madera, o sea, le pega a su mujer. ok, entonces, digamos, ¿se acuerdan que al principio les dije que una mujer en sano juicio más o menos tiene 2 hijos? El tener este tercero y después el cuarto, el quinto, el sexto, para esa mujer, ¿hasta qué punto ese embarazo fue una noticia feliz? Y esto, las mamás siempre van a decir, llegaste en el momento justo, cuando te esperábamos, era lo que queríamos, llegaste en el momento perfecto, ta, ta, ta. Pero desde el subconsciente uno podría pensar, bueno, si mi marido me pega, y me pega con 2 hijos, ahora con un tercero, de pronto, ¿qué va a pensar y qué va a hacer? ¿Sí? Y entonces ahí ¿Y arranca qué un va a, proyecto Sentido. ¿Y qué, doctor? y qué va a pensar la sociedad? ¿Y qué va a pensar la Además, sociedad? si se Yo dan cuenta teniendo un que es, marido, claro, si es un marido teniendo un maltratador, ¿qué marido, van a pensar el resto? tengo un marido maltratador y la gente dirá, pero esta vieja se queja del marido maltratador, pero preñada cada 6 meses. Y es lo que digo yo, hay parejas que pelean del ombligo para arriba, del ombligo para abajo siguen funcionando normal, ¿cierto? O es el deber marital de las mujeres sumisas que se utilizaba o sea, si este paciente tiene 55 años, pues Y el contexto para las mujeres, si están votando casi que desde 10 años menos, o casi, bueno, el doctor Navarrete sabe más de fechas, pero pues la mujer fue sumisa en Colombia durante mucho tiempo. Entonces, ese tercer hijo, ese cuarto, ese quinto, ese sexto, es más la animadversión que la felicidad que puede sentir esa madre y es lo que le puede transmitir al hijo en de, pucha, ¿yo por qué quedé embarazada otra vez? ¿Sí? Y desde ahí parten unas mire, cosas que se llaman las heridas del alma. No sé si eso lo trabajamos en alguna parte. Diga, doctor Navarrete. doctor, mire, por ejemplo, lo que sucede en el Huila. Siempre en el departamento del Huila le habían echado la culpa al labio leporino y el paladar fisurado al glifosato y a los químicos que utilizan para los cultivos. Pero se comprobó en un estudio que hicimos que muchas patologías de estas eran el resultado de la vergüenza de la mamá de volver a quedar embarazada Ajá, y el maltrato de su marido. sí. Este paciente que estamos viendo, presumo yo con mucho amor, que perdió su 36 y su 37 porque no se ha sentido reconocido en el clan, en la familia,
sobre todo en el hogar de su madre, de sus hermanos, no ha sido reconocido. Reconocieron de pronto al mayor, reconocieron de pronto al segundo, pero él no ha sido reconocido y esa frustración de no reconocimiento es lo que generó la pérdida del 36 y el 37. Y esto puede ser una parte y otra parte es que él en algún momento, viendo la violencia familiar, le hizo una promesa a la mamá y para él no la cumplió. Entonces, está cargando una culpa que no es una culpa, pero para él es una culpa, porque la culpa no existe y la culpa termina siendo como un implante distractor de muchas cosas. Pero es otra manera de autogolpearse, de autorrechazarse porque algo no hizo como pretendía haber hecho o prometió en algún momento. Y son de esos juramentos que hace uno cuando está pequeñito y ve que si de pronto fue testigo de algún golpe o de alguna violencia y dijo, a mí esto no voy a dejar que esto le pase a mi mamá, o no voy a dejar que esto me pase a mí o que lo haga yo con mi pareja o algo por el estilo. Eso, Y en algún momento eso, resulta pasando. Entonces, exacto, vuelve a ese punto de la que no se va- frustración. ¿Sí? que no- y hay que tener cuidado con el paciente, doctor García, de que no se repita la historia con su Ajá, esposa y con su hija. claro. Entonces, la liberación de todo esto es súper importante. Yo pienso que con este paciente en un futuro podríamos hacer unas terapias ya en privado o si se hace público de alguna manera o a través del doctor García, hacerle llegar una información para que pueda liberar todas estas cosas, que es lo que está generando una repetición de programas de autoabuso tratando de sanar lo que fue un abuso. Miren algo importante con respecto a eso que están hablando. Yo siempre le pregunto a los pacientes que cómo se ven en 5, en 10 años. Y este paciente, la preocupación que él manifiesta es que él no quiere que sus hijos o sus sobrinos continúen con ese karma de que por donde meten la cabeza, por ahí les dan. Uh-huh. Además, eso, más que un karma, digamos que el karma, desde el punto de vista de neuroemoción y descodificación, el karma no existe. Existen las elecciones. Entonces, el karma termina siendo que uno repite porque elige repetir ciertas cosas. Y la ventaja de hacer estas terapias es que uno, así como eligió repetirlo, puede elegir no repetirlo y cambiar su vida. Y Yo tengo liberarse derecho y... a heredar, yo Exactamente. tengo, yo tengo derecho a heredar los antecedentes y las cosas transgeneracionales, pero no a Sí. vivirlas. Claro, y eso desde la epigenética, digamos, si se cambiara el contexto, a pesar de tener la misma información y decir, digamos, si fuera un karma, un destino, la cruz que tiene que cargar en esta vida, llamémoslo con todas las connotaciones que nos pueden dar las religiones, la sociedad, la familia, todas las cosas, pues a uno le dicen, no, es que usted ya le tocó irse así y aguantarse. Pues eso realmente no es así. Uno puede elegir cambiar cuando quiera. Y no es cuando la luna esté llena y cuando Saturno esté retardado, no sé, cualquier cosa que hablemos, simplemente hacer la elección de que esto ocurrió, tengo la información y esto es lo interesante de evaluar toda esta parte desde el punto de vista de bioscodificación y apoyarnos en los dientes y apoyarnos en la biología, en todo esto, para tener un punto de referencia, pero el cambio y la elección de hacer y de tomar caminos diferentes es simplemente eso, elegirlo. Y lo que estamos aportando nosotros es precisamente darles esas herramientas a los pacientes que tengan cómo cambiar, cómo elegir el día que quieran elegir. Porque también es una elección seguir con los programas. Y para nosotros cualquier elección está bien. No es el papel de nosotros juzgar y decir es que debe ser así, es que debe ser así. La enfermedad la elegimos todos como una enseñanza y usted verá hasta dónde quiere aprender, o si lo quiere tomar como aprendizaje, o elegir sanarse y vivir tranquilo. Pero es una elección y la elección lo hace el paciente, no lo hace el terapeuta. Bueno, yo quiero